Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el capítulo 17 de la serie del Reino de León. Vamos con él. En el año 1106, el líder de los almorávides, Yusuf, había fallecido y sería reemplazado por su hijo, que también se llamaba Yusuf. Dicho Yusuf mandó un gran ejército contra el Reino de León. Este estaría comandado por un general conocido como Tamín, y atacaron el flanco oriental del Reino de León. Su objetivo era la plaza de Uclés, plaza al cual hicieron gran destrucción y bastante daño. El rey Alfonso VI era consciente del gran ataque almorávide, pero estaba un poco venido más arriba, principalmente porque ya habían llevado 9 años posteriormente a la derrota de Consuegra, por lo cual se las veía que podían realmente derrotar definitivamente en batalla campal al poderoso ejército almorávide, por lo cual reunió un gran ejército con la intención de salvar la plaza de Uclés y de derrotar definitivamente en batalla campal al poderoso ejército almorávide. Alfonso VI no comandaría el ejército, posiblemente por temas de edad. Sin embargo, mandaría a su hijo, el único hijo varón que él tenía, que era el infante Sancho, Alfonso, que era bastante joven. Tenía aproximadamente de 13 a 14 años, un niño. También mandaría a los antiguos generales que le habían estado acompañando en todas las demás batallas: Álvar Fáñez, García Ordóñez, Martín Flaínez y Fernando Díaz. En total 27 nobles y 17 obispos, y un ejército aproximadamente de 3.000 a 3.500 soldados, lo cual es una cantidad muy elevada y muy considerable. Como he dicho anteriormente, con la intención de destruir definitivamente al ejército almorávide y demostrar pues que el ejército leonés sigue estando a la vanguardia, y de esa forma desbaratar la gran supremacía militar de los almorávides. El ejército almorávide de Tarim era semejante en tamaño o incluso algo elevado al ejército leonés. Yo diría de 3.000 a 5.000 o 6.000 soldados. Y los dos ejércitos se encontraron en la plaza de Uclés. El despliegue sarraceno era el siguiente. La vanguardia mora estaría dirigida por el gobernador de Córdoba. El flanco derecho estaría comandado por el gobernador de Valencia, el flanco izquierdo por el gobernador de Murcia y la retaguardia por el gobernador de Granada, donde estaría Tarim. Hay que entender que pues ahora mismo pues el ejército almorávide es un ejército pues obviamente de almorávides y también de andalusíes. Es decir, los andalusíes también están de forma bastante significativamente presentes en el ejército almorávide. Mientras tanto, el ejército cristiano desplegaba su ejército de la siguiente forma. En el centro se encontraba Álvar Fáñez. En el flanco izquierdo se encontraba el infante Sancho, custodiado por Ordoño, lo cual demuestra que Alfonso VI le tenía mucha confianza a Ordoño para darle tal posición. Y en el flanco derecho tenemos a un conde, que era conde de Cabra, pero desconocemos su nombre, por lo cual obviamente lo vamos a dejar como conde de Cabra. Una vez explicado el despliegue de los ejércitos, iniciamos con la batalla. El ejército cristiano, como hacía de costumbre, lanzó una gran carga de caballería en el centro con intenciones de romper el centro musulmán. El centro musulmán empezaba a retroceder debido a la gran embestida de la caballería pesada cristiana. Sin embargo, en una especie de repetición de la batalla de Sagrajas, de la batalla de Consuegra, obviamente al llevar la mayor parte de tu caballería al centro, dejabas los dos flancos desprotegidos, debido a la falta de esta misma. Esto llevó a los musulmanes a volver a repetir su célebre táctica de la media luna, por lo cual, una vez más, los flancos empezaron a ser muy presionados por la caballería ligera almorávide, y se inicia un gran choque y una gran batalla muy sangrienta y muy brutal entre leoneses y almorávides. Sin embargo, como es bastante obvio, la superioridad almorávide hizo el resto, y la victoria se decantó por el bando almorávide.
ante la vista obvia de la derrota de las armas leonesas, se inició una retirada, al cual el objetivo principal de los condes consistiría en mantener con vida al infante Alfonso. Y se inicia una retirada bastante desastrosa por motivos bastante obvios. Hay que entender que la caballería de nobles, donde estaría Alfonso, pues era caballería pesada, por lo cual, claro, siendo pesada, pues era muy constantemente fácil de ser cazada por la caballería ligera almorávide. La derrota leonesa era total, y ahora mismo, pues obviamente, había que hacer todo lo posible para mantener en vida al joven Alfonso. Tal es así que 7 condes decidieron detenerse y plantar cara a los poderosos almorávides, con tal de dar sus vidas con la intención de que el infante pueda llegar salvo y salvo a territorio seguro. Y se inicia pues obviamente un combate con estos 7 condes y sus soldados muy épico, al cual obviamente fallecen, pero eso sí ganando bastante tiempo. El joven príncipe había llegado al castillo de Belichón. Esto es debido a una maniobra de distracción planteado por Álvar Fáñez para así desviar la atención de los almorávides. Es decir, dividió el ejército en dos, el ejército en retirada, y de esa forma, pues, con intenciones de hacer que los almorávides persigan a Álvar Fáñez mientras se retira del territorio donde se está refugiando el infante Sancho. Sin embargo, desgraciadamente, el pobre infante tuvo que sufrir una muerte bastante atroz, pues los mudéjares, que eran musulmanes, que vivían dentro del territorio cristiano, se rebelaron en Belichón, lo cual hizo que, pues en la rebelión, pasasen a cuchillo y diesen muerte a todos los leoneses en esa zona, por lo cual el infante fue asesinado brutalmente por esta misma turba. La derrota leonesa en la batalla de Euclés había sido gigantesca, por no decir casi total. Los pobres derrotados que fueron capturados fueron pasados a cuchillo, y muy pocos nobles lograron sobrevivir. De los pocos encontramos a Álvar Fáñez, que pudo regresar a Toledo. Y pues voy a hacer mención de los nobles fallecidos, que tenemos constancia, y es que aparte del infante, que falleció desgraciadamente, García Ordóñez, el gran enemigo del Cid, falleció en la batalla, Martín Flaínez y Fernando Díaz. Es decir, los principales mandos leoneses en la batalla han fallecido. Obviamente estamos hablando de una derrota total, es decir, de esas derrotas de que una cosa es una derrota donde pierdes el 50% de tu ejército y que más o menos pues lo puedes recuperar en 5 o 10 años. Pero estas derrotas son del 80% de tus fuerzas militares. Los leoneses pierden completamente, por no decir de gran magnitud, su supremacía militar. Y de paso, ya lo he dicho, pierden mucho prestigio en el tablero ibérico. El primer efecto de la gran derrota de los leoneses en Euclés fue que la zona de Euclés pues obviamente cayese en manos de los almorávides. La situación para el reino de León no podía ser peor. Su ejército estaba completamente diezmado y debilitado, esta vez más que nunca. Habían sido constantemente derrotados en batalla campal constantemente. Vamos, que les han hecho lo que yo llamo una cadena de derrotas. Lo peor que te puede pasar en la guerra es una cadena de derrotas porque obviamente no es que te hayan hecho una derrota, es que de paso moralmente te afecta. Porque si tú, por ejemplo, pierdes una batalla, pero después ganas otra, pues más o menos puedes motivar, puedes tener eso, pero si pierdes 3 o 4 o 5 batallas campales seguidas, realmente moralmente afecta bastante. Como he dicho, la gran derrota en Euclés pintaba bastante oscuro y negro para el reino de León. Y como última de las desgracias, sería que el propio rey Alfonso VI fallecería un año posteriormente a la batalla, falleciendo en el año 1109 y dejando realmente una sucesión bastante problemática porque, como he dicho, solo tenía un hijo varón, que ha fallecido en esta batalla, por lo cual todo pintaba bastante oscuro, como he dicho, para el reino de León. Y con esto se termina el capítulo. Primero voy a hacer una mención, y es que el reino de León le voy a dar un descanso porque voy a centrarme ahora mismo en la serie del Cid. Es decir, haré una serie sobre las campañas militares del Cid, donde pues como en el reino de León las analizo, así que tendremos esa serie del Cid y ya pues cuando termine esa serie y otra que tengo planeado hacer también,
pues entonces, pues obviamente seguiré con el Reino de León. De acuerdo, mis análisis de las derrotas es bastante obvio, ¿no? O sea, si estamos ante una cadena de derrotas bastante considerables, desde Sagracias, desde Almodóvar del Río, desde Consuegra y ahora mismo con Uclés. Ya si mencionamos a Alcoraz, pues ya son 5, ¿no? 5 batallas campales perdidas. Realmente al Reino de León le va bastante mal. Tenemos, a ver, mi conclusión del problema es bastante obvio, y es que los leoneses tienen un error táctico bastante considerable que no paran de repetirlo. Y es que piensan que ganando el centro siempre van a ganar. Es decir, piensan constantemente que el centro, dominando al centro, vas a ganar siempre. Sin embargo, realmente es... En general las batallas, las guerras, en general las batallas se suelen decantar por los flancos. Hay que entender esto, que rodear al enemigo es lo mejor que le puedes hacer tácticamente para ganarle. Y es el problema principal que los leoneses cometen. Hay que decir que esto es muy común. Esto es muy común sobre todo en las sociedades cristianas, porque yo creo que los cristianos, la Europa cristiana, tenía una perspectiva de la guerra muy diferente a la de los musulmanes. Por un simple motivo, y es que creían que la superioridad del soldado, es decir, si un soldado era mejor que el soldado musulmán que tenía delante, por ejemplo, si el soldado lleva una armadura, lleva un casco, lleva una lanza más larga, lleva un escudo más grande, ¿no? Pues obviamente le va a ganar. Claro, pero eso es en un combate cerrado. Pero claro, el musulmán piensa también, o sea, ellos piensan. ¿Y qué pasa? Pues que ellos saben que en un combate directo, en un combate cerrado, no tienen las de ganar. Por lo cual, claro, ¿qué hacen? Pues bueno, somos peores. En un choque ellos ganan, pero claro, si nosotros les flanqueamos, ganamos nosotros. Por lo cual, claro, ahí nace la táctica de la media luna. Y como he dicho, es una táctica que se hacía desde hace mucho tiempo. O sea, es muy antigua. La típica táctica de rodear al enemigo por los flancos es muy común. O sea, el dominio de los flancos es bastante común y tácticamente es decisiva en las batallas. Porque lo de poner la caballería pesada en el centro es algo que creo yo, ¿eh? O sea, tal vez con el tiempo me doy cuenta que no es así, pero es algo que pienso que es un error y que con el tiempo la caballería pesada la empezaron a usar sobre todo para los flancos. Porque obviamente de esa forma protegías los flancos, por lógica. Porque los flancos, ya lo he dicho, los flancos son muy importantes. Como he dicho, la táctica de media luna le está yendo bastante bien a los musulmanes. Y pues lo que he dicho, eso no quiere decir que nunca la táctica cristiana, ¿no?, de dominar el centro nunca funcione, pero ya lo he dicho, en general dominar los flancos suele ser lo mejor. También la táctica del tornafulle, eso de que retroceden haciendo que el enemigo les persiga y se vayan cansando un poco, ¿no? Y después se volteen y los ataquen, ¿no? Hay que entender que es la ventaja de la infantería y de la caballería ligera, esta táctica, porque obviamente al no llevar armadura, pues obvio, se cansan menos y pues pueden permitirse mantener el combate, sobre todo un combate duradero, porque tienen las de ganar. Tampoco hay que quitarle mérito al poder de los ejércitos almorávides, porque claro, ahora mismo estoy diciendo que el soldado cristiano es mejor, ¿no? En combate cerrado, pero los almorávides hay que decir que eran unos auténticos bestias, que eran bastante poderosos. Es decir, eran muy peligrosos y realmente no eran gente para nada débil, es gente muy peligrosa y sobre todo muy fanática, por lo cual esto les da un fervor que realmente, pues, para sus enemigos es bastante fastidioso. Por eso cuando el Cid gana la batalla de Cuarte, pues se le pone la importancia que se le impone, ¿no? Porque los almorávides eran enemigos muy, pero muy temibles. No hay que quitar, pues eso, ¿no? Que los almorávides también son enemigos muy poderosos y eso, pues también les ayuda a ganar las batallas. En la serie que hice del Cid, de la serie del Cid de Amazon, analizando sus errores históricos, hice mención de un detalle interesante, y es que Alfonso VI es un rey muy utópico, porque es un rey muy importante, sobre todo para la concienciación nacional. Eso de que el rey Alfonso se considerase pues el rey de toda España. Eso de la conquista de Toledo. O sea, es un rey muy importante, tanto militarmente, sobre todo propagandísticamente, y sobre todo también por el cantar del mío Cid. Pero es curioso, ¿no? Porque es que realmente militarmente, es decir, desde la batalla de Yatanda, Golpejera y todas las demás, ¿no? Es decir, realmente Alfonso VI y las batallas campales nunca fueron lo suyo. Le salió siempre mal. Y bueno, ya lo último que iba a dejar, pues obviamente, tal vez... Esto es algo que yo pienso, ¿no? Pero Alfonso muriéndose, ¿no? En el año
murió un año después de la batalla, ¿no? Pues muriéndose, yo creo que estaría arrepentidísimo de haber exiliado al Cid, a Rodrigo Díaz de Vivar, porque el Cid, al contrario de esto de León, es decir, el Cid siempre invicto, siempre ganando batallas campales constantemente. Es decir, es que hay que entender la mala... No sé si sentir pena o enfado, porque la verdad es que, de un punto de vista, la picia de haber exiliado al Cid no es grande, es lo siguiente, es que el Cid literalmente... Es decir, tenías a un genio militar sin precedentes, al cual muchos historiadores consideran el mejor genio militar de la España medieval. Yo pienso en ello también, es decir, creo que el Cid es un genio. Y literalmente lo destierras, ¿no? Por lo cual, claro. Es decir, porque es que, claro, cuando estamos hablando de Sagrejas, estamos hablando de Consuegra, Duclés, de Almodóvar del Río. Estamos hablando de que en estas batallas lucha un estado. Es que el Cid ganó Cuarte y Bairén él solo. Es verdad que Bairén con el apoyo de los aragoneses, pero es decir, para demostrar la gran eficacia del Cid. Él hizo lo que su estado no pudo hacer, porque era un genio militar. Y ya lo he dicho, el pobre Alfonso exilia al mejor de los suyos y se queda con los peores. Porque Ordoño también tiene un currículum bastante malo y Álvar Fáñez también, por lo cual no sé, ¿sabéis cómo sentir pena o... Es decir, hay que tener mala picia, porque es que es eso, no es que hayas exiliado a alguien que era pues un poco mejor, ¿no? No, es que literalmente has exiliado a un tío que sabía muchísimo, que era un auténtico fuera de serie, y te has quedado con los peores que obviamente te llevan a las derrotas. Es decir, es que es eso, es decir, lo de haber exiliado al Cid es posiblemente la mayor picia a kilómetros de todo el reinado de Alfonso VI. Fue una picia sin precedentes. Lo hizo porque es bastante obvio para contentar a Ordoño. Porque el Cid, como tenía mucha fama, pues, o por no sé qué, seguramente porque Ordoño le tiraba mucha basura, o sea, le decía de todo al Cid y había envenenado la mente de Alfonso VI, pues pasó lo que pasó. De hecho, nunca sabremos qué hubiera pasado si el rey Alfonso nunca hubiera exiliado al Cid. Tal vez. Sí que se hubiera conquistado toda la España mora en estos mismos años, porque Sagreja se pudo haber ganado, etcétera. Pero ya lo he dicho, no lo sabemos ni... Es la historia, ¿no? O sea, de cualquier cosa puede cambiarlo. Nunca sabremos lo que hubiera pasado, pero bueno. O sea, es un análisis, ¿no? Del reinado de Alfonso VI. Ya lo he dicho. Y pues bueno, ya nos veremos en la serie del Cid. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.